para retorno al movimiento. Estas son la calidad de la presentación que debería tener. Ya empezamos ya con los palos. Ya. No se puede. ¿Esto lo muevo ahí? ¿Cómo lo muevo? No se puede venir, siento tranquilo. Fuerza. Con tu animación bonita. ¿Qué? Para que parta la animación bonita. Ya, pero entonces ahí para adelante, ¿no? Ya. Ya, entonces vamos a partir. Entonces la idea de hoy es hablar del razonamiento, digamos, cuando nosotros tenemos un paciente con ataxia. ¿Ya? Entonces, vamos a pasarnos por así bosquejo de las ataxias, digamos, y cómo podemos pensar cada una de ellas, ¿ya? Como más que nada, en vez de basarse, como les decía, en un tema principal, en tema conciso de alguna ataxia en especial, sino cómo nosotros vamos teniendo ciertos tips que nos dicen nos estamos acercando a tal ataxia. Sabiendo que la ataxia es un tema hiperdenso, donde hay causas que son súper conocidas por todos y causas que son mucho más complejas, como las causas, todo el espectro genético de la ataxia. ¿Ya? Vamos. Ya. Entonces, primero, citar como introducción el T-Paper, que es súper recomendable que se lo lean los becados, ¿ya? Que este paper está, el autor es Mitoma, que es un neurólogo que ha estudiado ataxia en general, sobre todo ataxia inmunes, pero se extrapola para todo tipo de ataxia, ¿ya? Que en el fondo nos dice que toma como título, digamos, el tiempo en vez de tiempo cerebro, ¿ya? Y nos enseña cosas bien interesantes. Nos dice que el cerebelo es un órgano que aguanta bastante, a diferencia de otros órganos. Sí. Y esto ocurre por dos cosas principalmente. Uno, porque nosotros sabemos a grandes rasgos, ¿cierto?, que existen varias capas, ¿cierto?, a nivel del cerebelo, y existe todo este sistema de fibras, ¿cierto?, que parte desde las fibras trepadoras, fibras musgosas, ¿cierto?, hasta finalmente la interacción entre las células Purkinje y las células que son horizontales, ¿ya? Por lo tanto, la gracia del cerebelo es que es muy redundante en sus conexiones. Por lo tanto, si nos falta una, por decir algo, tenemos varias más que pueden suplir esta conexión. Por lo tanto, que sea redundante nos ayuda a suplir cuando tenemos ciertas lesiones, ¿ya? Eso es uno. Y lo otro, que aparte de ser redundante la información, es que funciona en especie como cartuchos, por decir algo, de clúster de información. Por lo tanto, si se nos quema un cartucho, fondo nos sirve el otro, ¿ya? Entonces, estas dos cualidades del cerebelo nos hacen que el cerebelo sea un órgano que aguanta bastante en lesiones. Pero se ha visto de que hay un pero. ¿Por qué el paciente con lesiones cerebelosas podría llegar a quedar con secuela o podría tener una enfermedad significativa? Y lo principal está dado porque afecta a estructuras ajenas al cerebelo, que son las que hacen una secuela. Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto estrictamente cerebeloso, y lo vemos en la práctica clínica, el paciente prácticamente queda sin secuela. Pero si el infarto cerebeloso se va a cranectomía, va con toda una noxa pericircundante al cerebelo y ahí se queda con secuelas. O, por ejemplo, el paciente que tiene un Wallenberg, ¿por qué queda con secuelas? Porque tiene un daño del bulbo, no por el cerebelo, ¿ya? Entonces, eso es el que da el pronóstico finalmente de una lesión cerebelosa, ¿ya? Entonces, el compromiso extracerebeloso. Y el segundo factor es el compromiso difuso del cerebelo, que ahí obviamente no nos sirve que sea redundante, sino que está haciendo un daño completo. Entonces, en esas enfermedades, y por eso el paper es interesante, en las enfermedades que afecta difusamente el cerebelo, el tiempo es fundamental, porque a medida que avanza el tiempo, nos va a dañar todo, todas las todos estos cartuchos que le decíamos nosotros por separado, y finalmente se va a convertir en un daño irreparable, ¿ya? Por lo tanto, este paper, si bien está pensado en enfermedad inmunomediada, donde nosotros podemos cortar una inmunomediación y con eso quitar el daño difuso, es extrapolable, digamos, a todas las condiciones cerebelosas. Por lo tanto, el daño estricto del cerebelo, generalmente el paciente queda prácticamente sin secuelas en general, al menos que se dañe extracerebelosamente o un daño difuso progresivo. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, es un dato súper interesante tenerlo súper claro para todas las enfermedades que afectan el cerebelo. ¿Ok?
Otro elemento interesante como de introducción es que el cerebelo se sabe hace ya mucho tiempo que es mucho más que coordinación, ¿cierto? Es una estructura, prácticamente un mini cerebro que tiene un montón de funciones, ¿ya? Incluso funciones cognitivas, ¿ya? Cito este paper que es muy interesante y muy antiguo, ¿ya? De Andrea Andresen, que habla de ataxias cognitivas, ¿ya? Y de hecho postula de que sería uno de los fenómenos involucrados, por ejemplo, en la enfermedad de la esquizofrenia, ¿ya? En el fondo, el paciente lo que está sufriendo es una ataxia cognitiva, una ataxia de la realidad, ¿ya? Entonces, muy interesante desde ese punto de vista y por eso nosotros hemos visto en la práctica clínica pacientes afásicos con un infarto cerebroso, ¿ya? Pacientes con una demencia post un infarto cerebroso. Ya que en la clínica clásica que uno le enseñan o en la neuroanatomía clásica pareciera no tener lógica, pero cada vez se sabe de que el cerebelo tiene múltiples funciones cognitivas. Recordando también, y esto ocurre principalmente ¿por qué? Porque el cerebelo, acuérdense que tiene una vía de conexiones muy importante, ¿ya? 40:1 diferencia con todas funciones corticales, ¿ya? Entonces, si bien uno puede que no dañe primariamente una actividad cognitiva, por ejemplo, a nivel del cerebelo, sí daña muchas conexiones frontales, por ejemplo, a través de una lesión cerebrosa, ¿ya? Entonces, también el cerebelo es mucho más que movimiento, ¿ya? Eso entonces como introducción. Entonces, recordar, ¿cierto?, que la ataxia viene del griego, ¿cierto?, sin orden, que es un trastorno, ¿cierto?, del movimiento, que se caracteriza por esta falta, ¿cierto?, de control de velocidad, rango, dirección y duración de la fuerza, ¿ya? Que nosotros a grandes rasgos no vamos a entrar en ese detalle, porque eso ya debe saberse, ¿cierto? ¿Ya? Antes de meterme a eso, ¿ya? Entonces, y se divide en ciertos síndromes cerebelosos, ¿cierto? Que principalmente los dividimos en los hemisféricos, ¿cierto? Los vermianos y cuando completamente el cerebro, que es el pancerebroso, ¿ya? Entonces, pero hay un elemento crítico cuando nosotros estamos viendo un paciente con una ataxia, que es estar seguro que la ataxia es cerebelosa, ¿ya? Entonces, que suena de perogrullo, pero a veces no es tan fácil o se nos pasa a veces en la misma evaluación. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una sospecha de ataxia es realmente una ataxia cerebrosa o no. Entonces, recordar siempre que la ataxia sensitiva, ¿cierto? Como todos nosotros sabemos, necesitamos examinar bien al paciente completo el examen sensitivo cuando estamos en un paciente con ataxia, ¿ya? Para estar seguro que no tiene una falta propioceptiva y que por eso tiene una marcha atáxica, que no sea sensitivo, ¿ya? Acuérdense, siempre yo les digo también a los becados los tips para eso, aparte del examen sensitivo. Recuerden que uno puede hacer ciertas pruebas que son súper fáciles de hacer. Por ejemplo, lo que les digo yo siempre, que se metan la mano al bolsillo con los ojos cerrados, el paciente por propiocepción no la va a poder hacer, ¿ya? Entonces es una prueba fácil. Hay unas pruebas con vasitos de plástico igual, uno pone 2 vasitos de plástico, ojos cerrados, y el paciente, como tiene alteración propioceptiva, no tiene, tiene alteración de profundidad y empieza a apretar el vaso, lo empieza a deformar inconscientemente, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener un examen sensitivo completo en un paciente con ataxia, que no se nos esté pasando una ataxia sensitiva, ¿ya? Segundo fenómeno que se puede confundir, las ataxias que son, o sea, el trastorno de la marcha vestibular, recordando que obviamente tenemos alteraciones en las pruebas vestibulares, que generalmente el paciente tiene una lateropulsión cuando nosotros le hacemos una prueba de Romberg, ¿ya? Y obviamente tiene todas las pruebas vestibulares o alguna de ellas alteradas, ¿ya? Que son elementos que suelen confundirse. Esto también lo puse, bueno, lo hablamos con José la otra vez, paciente que tenemos nosotros, siempre la ataxia, cuando uno tiene un paciente con ataxia o su enfermedad es primariamente atáxica, es importante tratar de graduarlo, porque eso nos ayuda a nosotros, sobre todo las ataxias que son tratables, poder ver si tienen respuesta. Entonces, la escala más validada es la SARA, que es una escala de ataxia donde medimos todos los puntos de ataxia que habitualmente nosotros medimos, que son cómo está la dimetría, cómo está la diadecocinesia, vemos nosotros tanto en extremidades superiores e inferiores, vemos la parte vermiana también, y eso se gradúa en un puntaje, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos seguirlo en el tiempo y tenemos un valor más tangible para poder seguirlo, ¿ya? En vez de decir, no, está un poco más, porque la dimetría para nosotros
generalmente nos basamos en la escala que conocemos más frecuentemente, que es como el NIH. Paciente un poco dismetría, un poquito menos, un poquito más y se acabó. Más no tenemos. Entonces, esto nos permite graduar no solamente si el puntaje, sino que si el compromiso es más vermiano, es más hemisférico, entonces nos da algo cuantitativo del punto de vista de la ataxia, ¿ya? La escala SARA de ataxia, ¿ya? Que se las dejo ahí para que le echen una mirada, ¿ya? Entonces, primer punto, ¿es realmente una ataxia cerebelosa? Es el primer punto que nosotros tenemos que quedar súper claro, ¿ya? Primer paso. Segundo paso, obviamente, como buenos clínicos, es la anamnesis, ¿cierto? Anamnesis, examen físico y ver si es que existen síntomas acompañantes. Teniendo en cuenta que siempre en un cuadro que estamos estudiando por ataxia, la ataxia va a ser el síntoma el principal, ¿ya? Pero ver si existen síntomas acompañantes, que esto nos va a ayudar a nosotros a poder clarificar un síndrome de otro. Por ejemplo, si el paciente tiene demencia asociada, si tiene epilepsia asociada, si tiene un trastorno de movimiento asociado, enfermedad de motoneurona asociada o síntomas incluso sistémicos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, trastornos oculares, ¿ya? Tanto trastorno del movimiento, el fondo de ojo, nosotros, de recién hoy día controlé a una paciente que teníamos nosotros con Ken Saire, que se estudió por ataxia y tenía retinosis pigmentaria, nos cambia completamente el setting del paciente, ¿ya? Entonces, los síntomas acompañantes, o sea, la clínica asociada es el segundo elemento que nos va a ayudar a orientar. Y obviamente el tercer punto que es fundamental para nosotros es la temporalidad, ¿cierto? Si agudo, subagudo o crónico, ¿ya? Entonces, teniendo esos tres puntos primarios. Entonces, ¿es una ataxia cerebrosa? Claramente sí. ¿Qué síntomas acompañantes o clínica asociada tiene? La temporalidad y siempre los algoritmos también incluye la resonancia. ¿Por qué la resonancia? Generalmente en los pacientes que tienen ataxia cerebelosa, la resonancia va a salir normal o un poco de atrofia, pero existen varios cuadros que tienen resonancia específica. Entonces, por ejemplo, no sé, ahí lo vamos a mostrar también, un Wernicke, por ejemplo. Una resonancia de Wernicke, con la clínica de Wernicke, está listo. Una clínica de Kreutzer con una resonancia de Kreutzer, está listo. Entonces, si bien la resonancia generalmente sale normal o atrofia, en muchos cuadros tiene una resonancia característica. Por lo tanto, la resonancia en ese sentido tiene un apoyo muy importante en el estudio de la ataxia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si bien, como les decía nosotros, la mayoría de las veces tenemos patrones que son atrofias o son normales, por ejemplo, en casos del Wernicke, por ejemplo, compromiso que hablamos el otro día, talámico, ¿cierto? Dorsomedial, que tenga compromiso de los cuerpos mamilares, en un contexto de un paciente que tenga síndrome de absorción, que tenga ataxia, oftalmoparesia, es Wernicke, o sea, no, nadie cae en la duda, ¿ya? Eso lo vamos a revisar después. Entonces, y finalmente, el cuarto paso son, en casos específicos, los exámenes complementarios. ¿Ya? Entonces, va. Entonces, entonces a separar los cuadros en agudos, subagudos y crónicos, pasando en los mismos elementos cardinales que ya revisamos. Entonces, en general, nosotros si tenemos las causas que son agudas y subagudas, ¿ya? La causa aguda generalmente nosotros la vamos a separar como siempre, ¿cierto? O son tóxicas, metabólicas o vasculares. Eso va a ser nuestro gran setting de pacientes con ataxia, ¿ya? Entonces, el ataxia vascular, nosotros sabemos que el perfil nos va a ayudar netamente porque el perfil va a ser ictal en general y nosotros, aquí la imagen, una de las imágenes que nos ayuda bastante, ¿cierto? Dentro del algoritmo, puede ser un infarto, una hemorragia, que es lo más evidente, ¿ya? Pero les puse nomás este dato también, que acuérdense que en ciertos pacientes podemos tener fenómenos de hipoperfusión transitoria, lo que se llaman los cerebellar spells, ¿ya? Entonces pacientes pueden tener fenómenos atáxicos transitorios y que son fenómenos vasculares también, ¿ya? Pero recordar lo característico de esto, que son eventos ictales con ataxia, y la imagen nos ayuda mucho, ¿ya? Entonces, fácil de diagnosticar. El segundo elemento agudo son los que son déficits metabólicos, ¿ya? Dentro del más frecuente que nosotros vemos, el B1, que tenemos uno que es bastante sugerente en este momento, que en este momento nos falta la resonancia y con la resonancia estamos listos. Por eso es importante tener estos puntos presentes, porque como veíamos, tiene una ataxia, ¿cierto? Este paciente
la clínica asociada, que tiene la oftalmoparesia asociada, más la temporalidad, que es subaguda, y tercero, la resonancia, digamos, que no nos confirma el diagnóstico. Entonces estamos listos, ¿ya? Vitamina E, otro elemento que produce ataxia también, aguda, subaguda, ¿ya? Que lo característico es que aparte de la ataxia, que tienen también retinosis pigmentaria, ¿ya? Y también en contexto de síndrome malasortivo, ¿ya? Entonces aquí está la resonancia del paciente con Wernicke, que ya la mostramos, ¿cierto? Compromiso, como veíamos nosotros, dorso medial del tálamo, cuerpos mamilares, ¿ya? Que es lo más característico. Y también puede comprometer incluso la corteza, sobre todo área rolándica, ¿ya? Y esto que nos ayuda, sobre todo por la historia, la ataxia por los fármacos. Hay muchos fármacos que pueden producir ataxia, dentro de los que nosotros más conocemos, obviamente el alcohol encabeza la lista, pero siempre recordar algunos fármacos súper clásicos como la miodarona, ya hay varios antibióticos, el litio también, que son parte de las canastas que se usan habitualmente, ¿ya? Con respecto a las causas subagudas, aquí la cosa se empieza a poner un poco más compleja. Las causas agudas en general, con una buena historia, salen vasculares, tóxicas, metabólicas. En general, una buena historia, un buen examen físico y la imagen, estamos listos, ¿ya? En las causas subagudas no es tan distinto, pero lo importante es tener el algoritmo bien y pensar bien cuando las vemos, ¿ya? Entonces, subagudo nosotros sabemos que se abre el abanico, ¿cierto? Infeccioso, autoinmune, neoplásico, y le puse ahí el cuarto que en este caso es importante igual tenerlo en consideración, que es el priónico, ¿ya? Que es cuando pensamos en Creutzfeldt. Entonces, de las causas infecciosas, recordar principalmente todas las causas que tienen que ver con romboencefalitis, ¿cierto? Que aparte de ser subaguda, van a tener un contexto infeccioso, pueden tener un contexto febril, y aquí como examen complementario que nos viene a sellar el diagnóstico también es la punción lumbar, ¿ya? Entonces, con eso nosotros en general podemos llegar a un diagnóstico certero, ¿ya? Ahora, dentro de esto, donde es un poco más sombrío, pero tampoco es tanto, lo importante es tener el algoritmo adecuado nomás. Dentro de estas subagudas tenemos también las causas que son autoinmunes, ¿ya? Y corto les traje ese paper que también es antiguo, este es del 2008, si no me equivoco, que se cuestionaban de que las ataxias, ¿qué pasaba con la ataxia episódica subaguda? ¿Cuál era la causa de estas ataxias? ¿Ya? Y se vio que el 25% de estas tenía haplotipos que eran concomitantes con enfermedad autoinmune. Entonces, algo tiene que pasar, o sea, el 70%, perdón, 70% de esas ataxias tiene algo autoinmune asociado. O sea, no es menor, algo tendrá que ver, ¿ya? Y entonces de eso se desplegó toda la investigación con respecto a esta ataxia autoinmune y recordar que la ataxia autoinmune la más frecuente es la ataxia por gluten. Entonces, en un paciente subagudo, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, un patrón no infeccioso, PL no inflamatoria, la ataxia por gluten debe ser una opción dentro de nuestro algoritmo, ¿ya? Y acuérdense que los pacientes que tienen ataxia por gluten no tienen síntomas en general intestinales, ¿ya? Entonces, lo hace más difícil todavía, ¿ya? Y el anticuerpo de elección en esos es el antigliadina. Ya por los otros pueden salir negativos, ¿ok? Tiene que tener antigliadinas. Esa es para hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, recordar que entre la ataxia subaguda, la ataxia por gluten ocupa un número importante. De hecho, es la causa del cuarto de las ataxias autoinmunes, ¿ya? Entonces, no es menor, ¿ya? Fuera de eso, tenemos ataxias que también nosotros conocemos. Por ejemplo, ataxias autoinmunes no mediadas por anticuerpos, que son las más benignas. Por ejemplo, la ataxia que produce dentro de un contexto de un Miller-Fischer, por ejemplo, ¿ya? O la ataxia que también nosotros no la conocemos tanto, pero también es muy conocida en neurología porque se ve más en pediatría, que es la ataxia postinfecciosa por zóster, ¿ya? Esas ataxias son bien conocidas y no medidas por anticuerpos y generalmente con buen pronóstico, ¿ya? Después, más abajo, tenemos las ataxias que son ya en contexto más para neoplásico, ¿ya? El tips que hay que saber, y eso es lo más importante con que se queden, que las ataxias que son para neoplásicas en general son asociadas a alteraciones, ¿cómo se llama esto? Ginecobstétricas, ¿ya? O sea, son cánceres ginecobstétricos de abajo, ¿ya? ¿Estamos? Siempre hay que asociar fosa posterior con ginecobstétrico. De hecho, todo lo ginecobstétrico metastiza hacia fosa posterior. Todo lo autoinmune para neoplásico ginecobstétrico hacia fosa posterior, ¿ya? Entonces, eso también es un tips que no hay que olvidar. Entonces, en causas autoinmunes la lleva ataxia por gluten, ¿ya? Fuera de eso, tenemos ataxias para neoplásicas, pero lo más importante recordar es que son asociaciones con ginecobstétrica, ¿ya?
Entonces, y en la ataxia inmunomediada muchas veces la resonancia va a ser normal, pero obviamente si tiene un patrón tipo inflamatorio, obviamente nos va a sumar. Por eso la resonancia nuevamente, si bien no siempre va a salir positiva, si sale positiva es de mucha utilidad. ¿Ya? ¿Ya? Esta es una posinfecciosa por zóster, ¿ya? Recordar que es poco frecuente en adultos, es más frecuente en niños, sobre todo menores de 5 años, pero es importante saberla porque es muy inflamatoria y muchos de los pacientes requieren incluso craniotomía compresiva, ¿ya? Produce mucha hipertensión endocraniana. Entonces es importante también tenerla en mente, ¿ya? Puede ser grave, ¿ya? Y esto es lo que generalmente produce la ataxia paraneoplásica, atrofia muy severa, muy desproporcionada, muy progresiva, ¿ya? Eso es lo que nos debe hacer pensar en paraneoplasia. Y obviamente las causas neoplásicas. Como dijimos, primera opción siempre que sea metástasis. ¿Y metástasis dónde? Ginecobstetrica. ¿Ya? Todo lo de la pelvis hace metástasis primero a nivel central en el fosa posterior. ¿Ya? Y de los subagudos, el otro elemento importante es el Creutzfeldt. ¿Ya? Ahora nosotros sabemos que el Creutzfeldt es una enfermedad que, aparte de ataxia, en general trae piramidalismo o extrapiramidalismo y los síntomas visuales, que son los elementos, y las mioclonías, ¿cierto? Que son los elementos clínicos preponderantes en los pacientes. Y en ese contexto, ya asociado a una demencia rápidamente progresiva, con una resonancia tipo, en general uno puede hacer o tener como primera posibilidad diagnóstica rápidamente, ¿ya? Entonces, es importante tener esos conceptos, recordar que la resonancia también nos ayuda bastante, esta restricción de difusión que se produce principalmente a nivel del ganglio de la base, sobre todo a nivel talámico, sobre todo dorso medial, ¿ya? Y también cortical, respetando el área rolándica, que es lo característico, ¿ya? Entonces, con eso que llevamos no sé cuántos minutos, pero por lo menos hay hartos tips para poder llevar una ataxia, ¿cierto? Aguda, subaguda, ¿ya? En esta segunda parte nos vamos a ir a la ataxia más crónica. Esta es la parte ya más, se ve más difícil, pero tampoco no es tanto, si uno es metódico. Entonces, en la ataxia crónica en general se nos hablan dos grandes subgrupos. O son genéticas, o son las que son de inicio tardío, que hablamos, sobre 60 años, ¿ya? Entonces, de las ataxias crónicas, obviamente la pregunta del millón es, ¿tiene historia familiar asociada o no? ¿Ya? Y si no la tiene, bueno, existen otras claves que nos pueden ayudar. Entonces, de las ataxias genéticas nosotros las vamos a dividir a grandes rasgos, bueno, vamos a entrar en cada una de ellas, pero solamente tips para ver en qué pensar. Dominantes, recesivas, la asociada al X y las mitocondriales. Entonces, si nuestro paciente tiene ataxia predominante y tiene historia familiar dominante, la primera opción siempre va a ser una ataxia espinocerebelosa, ¿ya? La ataxia espinocerebelosa en América, las más frecuentes son la tipo 2 y la tipo 7, ¿ya? Es mucho más frecuente y es un dato epidemiológico súper importante preguntar, asociado a alrededor del lago Maracaibo. Por lo tanto, que sea de Venezuela es un factor de riesgo muy importante, ¿ya? ¿Estamos? Eh, la ataxia más severa es la tipo 1 y la menos severa es la tipo 6. ¿Ya? En general los podemos separar en tres grandes grupos, solamente por la clínica. Un grupo que se caracteriza porque tiene ataxia y otra cosa predominante, por ejemplo, un trastorno motor, un trastorno parkinsoniano, etc. Las ataxias que vienen con pérdida huesa visual, que eso es la ataxia tipo 7, y las ataxias que vienen más puritas, por decir algo. Solo ataxia, ¿ya? Entonces, paciente con una ataxia crónica progresiva que viene asociado a otros síndromes, por ejemplo, un motoneurona, parkinsonismo, etc., este subgrupo. Si es ataxia y pérdida huesa visual, nosotros ya sabemos que la ataxia tipo 7 es la única que la produce, ¿ya? Y sabemos también si fuera presentación tipo aguda, ya lo revisamos, ¿cierto? La pensar en la ataxia por vitamina E, que produce retinosis pigmentaria igual, ¿ya? Entonces, recordando las más frecuentes, tipo 2, ¿ya? Que lo característico de esto es que viene generalmente con parkinsonismo, o sea, ataxia y parkinsonismo tipo 2, que es una de las más frecuentes, y la tipo 7, que es la que viene con pérdida huesa visual, ¿ya? Tenemos también y obviamente como es dominante, generalmente es muy difícil que sea una mutación de nuevo, va a tener alguna historia familiar asociada, ¿ya? Ahora, el problema ocurre en la ataxia recesiva.
Pero las ataxias recesivas también tienen un tips importante. La mayoría de ellas traen neuropatía. Entonces, ataxia crónica con neuropatía es probablemente una ataxia recesiva, ¿ya? Y si esa ataxia viene con una neuropatía sensitiva, es donde tenemos que pensar en la ataxia de Friedreich, que es la que se lleva la gran parte de este tipo de ataxia, ¿ya? ¿Ves? Y la otra ataxia que produce neuropatía sensitiva es el SANDO, pero el SANDO trae oftalmoparesia, es un síndrome considerado de lo mitocondrial, por lo tanto tiene otras cosas asociadas, ¿ya? Y si trae neuropatía sensitivo-motora, tenemos en adultos las oculopraxia tipo 1 y tipo 2. Y esto traen, como dice su nombre, oculopraxia. Entonces el otro tips, que aparte de la neuropatía, trae oculopraxia. Y el tercer subgrupo es los que no tienen neuropatía, que para los adultos es mucho más raro, ¿ya? Entonces, generalmente, ataxia y neuropatía, pensar en Friedreich. Y el Friedreich no solamente trae ataxia y neuropatía, sino que traen, acuérdense, diabetes, traen fenómenos también osteomusculares como escoliosis, ¿ya? Y también pie cabo, ¿ya? Entonces, esos datos también nos van a orientar al paciente, ¿ya? En general, la resonancia no nos aporta mucho, pero el ataxia de Friedreich con el tiempo se va atrofiando el cerebelo y también la parte de la médula cervical de forma progresiva, ¿ya? Entonces, la resonancia igual algún valor tiene asociado. Y tenemos también la ligada al X. Y es importante porque también hay tips que nos ayudan a descubrirla, que están las asociadas al X frágil. La típica clínica del X frágil es una paciente mayor a 50 años, ¿ya? Que en general empieza con ataxia, ¿ya? Pero también tiene asociación con parkinsonismo, y que tienen la historia familiar, y eso es súper importante el dato, historias de falla ovárica prematura, ¿ya? Y historia de DI en la familia, ¿ya? Entonces, cuando tenemos ese paciente con ataxia, que sobre los 50 años, es importante esa pregunta. ¿Usted tiene familiares con otras enfermedades, deterioro cognitivo, o sea, con DI, no deterioro cognitivo, y con falla ovárica prematura? Es una muy buena pregunta, ¿ya? ¿Ya? Y la gracia de esta que también tiene una resonancia característica. Por lo tanto, acá también nos apoya mucha resonancia, porque acuérdense que el X frágil es una de las pocas enfermedades, de los típicos que preguntamos nosotros, que compromete los pedúnculos cererosos medios, ¿ya? Entonces, un paciente de 50 años, con ataxia progresiva, con la historia de falla orgánica prematura, con la historia de que tiene antecedentes familiares con DI, y tiene una reso y que es precoz también ese cambio de pedúnculos cererosos medios, es una ataxia de X frágil, ¿ya? Finalmente, del punto de vista genético, tenemos las mitocondriales. Ahora, las mitocondriales, la gracia que tienen es que tienen múltiples síntomas. Entonces, nosotros sabemos que por ataxia, o sea, en síndromes mitocondriales que producen ataxia, la mayoría de ellos, por ejemplo, trae miopatía o epilepsia refractaria o trae retinosis pigmentaria. Por lo tanto, todos esos datos nos van a ayudar a nosotros a encontrar que esta asociación está con una mitocondriopatía, ¿ya? Y para terminar, tenemos el pool de los pacientes que inician tardíamente, los late ones, que son los pacientes sobre 60 años que parten con ataxia, lentamente progresiva, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos tres enfermedades importantes. Son esos pacientes que parten de a poco con ataxia sobre 60 años. O estamos dentro de una atrofia multisistémica, que sería lo más grave y lo más rápido, ¿ya? El CAN-BAS y el ILOCA, ¿ya? Rápidamente, el que más nosotros le tenemos miedo es a la atrofia multisistémica, ¿ya? La atrofia multisistémica, a grandes rasgos, acuérdense que es una alfa-sinucleidopatía, o sea, familiar del Parkinson, familiar del cuerpo Lewy, ¿ya? Por lo tanto, comparten ciertas características, que son el parkinsonismo, el trastorno conductual del sueño REM, ¿ya? Y la disautonomía, que es un rasgo también muy notorio en esta enfermedad. Entonces, paciente con ataxia que comienza con disautonomía, hay que pensar que estamos en presencia, lo más probable, de una atrofia multisistémica, ¿ya? Eh, Acuérdense que, a diferencia de las otras enfermedades que también producen parkinsonismo tardío, entonces, esta es una alfa-sinucleidopatía, a diferencia, y por lo tanto, si va a producir deterioro cognitivo, lo va a producir muy tardíamente, pero generalmente no lo produce, ¿ya?
a diferencia, por ejemplo, de todos los otros parkinsonismos atípicos que vienen con demencia precozmente, ya que es un rasgo a diferenciar, ¿ya? Se caracteriza porque da un parkinsonismo rígido aquinético, que es simétrico, que viene con, que puede o no venir con ataxia, depende del el predominio, ¿ya? Y que rápidamente viene también con trastornos de la deglución, incluso estridor expiratorio, que es característico también de la enfermedad, ¿ya? Paciente con parkinsonismo rápidamente progresivo con ataxia y tiene estridor, atrofia multisistémica, ¿ya? Ah. Entonces el estridor inspiratorio, ¿ya? Y la falla autonómica, que es muy marcada en esta enfermedad. La resonancia también, nuevamente, es una de las pocas que nos ayuda y es específica, ¿ya? Este patrón que nosotros también lo preguntamos, pregunta típica, este patrón de Cruz, ¿cierto? A nivel de la resonancia en el puente, ¿ya? También puede conllevar atrofia cerebelosa asociada a la enfermedad, ¿ya? La otra variante, o sea, la otra enfermedad que también puede producir esta ataxia sobre 60 años es el CANVAS, que es una enfermedad no tan conocida, pero tampoco tan poco frecuente, así que es importante conocerlo. Y tiene una tríada característica, y generalmente por lo menos dos de los elementos están presentes, ¿ya? Uno es una enfermedad genética, ¿ya? Pero se manifiesta generalmente sobre los 60 años. Produce una ataxia insidiosa, lentamente progresiva, que viene asociado a una arreflexia vestibular. Entonces los pacientes tienen problemas vestibulares, ¿ya? Y el tercer elemento es que tienen neuropatía. Entonces, la neuropatía asociado a trastorno vestibular y ataxia insidiosa progresiva es el CANVAS, ¿ya? Y es una enfermedad genética. Y el otro punto que lo puse ahí, porque es un tips, generalmente no se sabe todavía por qué, pero tienen tos, ¿ya? Entonces, es una enfermedad genética que generalmente es muy insidiosa, pero tiene esta triada característica, ¿ya? El CANVAS. Y finalmente, cuando nosotros tenemos un paciente que lleva más de 5 años con una ataxia muy lenta y que nosotros no encontramos la causa, habiéndola estudiado completa, el diagnóstico es una causa más bien idiopática, que se llama, y las siglas son ILOCA, ¿ya? Ahora, para complicar más la cosa, si esta ataxia insidiosa sobre 5 años tiene una pequeña otra alteración en el examen neurológico que no es significativa para hacer otro síndrome, la llamamos nosotros ILOCA plus. ¿Ya? ¿Estamos? Pero generalmente, a diferencia, de hecho, nosotros, por ejemplo, en esta curva se compara cómo evolucionan con respecto, por ejemplo, a la atrofia multisistémica. La comparación es mucho más benigna en realidad del ILOCA. Generalmente es muy lenta, mente progresiva, por lo tanto, va produciendo discapacidad muy tardíamente. Eh, Solo para terminar, recordar que la ataxia, la gracia de la ataxia es que en muchas de ellas tiene causas tratables, ¿ya? Por lo tanto, es importante todo este algoritmo para poder encontrar la causa y tratar la causa cuando nosotros podamos, ¿ya? O sea, modificar la enfermedad mientras sea posible, ¿ya? Y aparte de eso, solamente como para nombrarlo, existen ciertos medicamentos que están aprobados para la ataxia, como para el síntoma atáxico, ¿ya? Que en realidad tienen algún grado de respuesta, principalmente estos estudiados y en la ataxia que son genéticas, ¿ya? Sobre todo la ataxia tipo 2, tipo 3, ¿ya? Pero el Riluzol tiene un cierto grado de eficacia en las ataxias, ¿ya? Y la vareniciclina, que en realidad es un agonista de... ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Pero es parecido como a un agonista nicotínico, ¿ya? Es parecido como a los parches que utilizan los pacientes para dejar de fumar. Es parecido al mecanismo. Entonces, conclusiones, recordar que el tiempo es cerebelo. Lo que más nos daña es el tiempo de exposición cuando tenemos un daño difuso y cuando hay compromiso extracerebeloso, ¿ya? Recordar que la resonancia, si bien no siempre tiene un patrón característico, en muchas ocasiones no sella un diagnóstico, por eso tiene una gran importancia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, recordar que lo primero que tenemos que tener claro es la ataxia, que realmente sea ataxia cerebelosa, su clínica asociada, la temporalidad
la resonancia porque tiene ciertos patrones específicos que nos puede ayudar, ¿ya? Y en caso seguido de eso, el examen complementario para confirmar. ¿Ya? Entonces, solamente para recordar que hay ciertas imágenes que tienen patrones específicos, como por ejemplo, dijimos el Creutzfeldt-Jakob, el Wernicke, en el caso, por ejemplo, de compromiso pedúnculo cerebroso medio, en el caso del X frágil con una clínica asociada. Entonces, la resonancia en esos patrones nos ayuda harto, ¿ya? Y en los crónicos, recordar entonces que si un paciente tiene una ataxia asociada de forma crónica, asociada, por ejemplo, a un síndrome, a otro síndrome, por ejemplo, motoneurona, parkinsonismo, piramidalismo, pensar en ataxia espinocerebelosa como primera opción. Si el paciente tiene un perfil crónico y está asociado a neuropatía, pensar en ataxia recesiva, sobre todo el principal, Friedreich. Si el paciente tiene ataxia crónica asociada a epilepsia, retinosis pigmentaria o enfermedad miopática, pensar en mitocondriopatía. Y si tiene del inicio de adulto, recordar que existen, si tiene una disfunción autonómica predominante, atrofia multisistémica, si tiene neuropatía y trastornos vestibulares, el CANVAS, y si más de 5 años persiste solita, insidiosa y loca. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Entonces, yo creo que